¿Dónde están los héroes? Pero voy a empezar con una frase que fue la que me sirvió de inspiración para el título de esta charla. Ubi sunt qui ante nos in hoc mundo fuere. O traduzco. ¿Dónde está quienes vinieron antes de nosotros? Ubi sunt fue el leitmotiv que nos ayudó a preguntarnos dónde están los héroes. ¿Dónde están? ¿Por qué son necesarios los héroes? Mira, desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que empezó Nueva Acrópolis en su andadura, allá por el año 57 hasta ahora, siempre creo que nos hemos propuesto no solamente poner en valor la filosofía, sino lo que la filosofía propone. Ahora la filosofía está de moda, ¿sí? Fijaos, digo, desde el año 57. Antes, no sé, hace 10, 15 años tú decías, oye, voy a hacer un curso de filosofía, y hay gente que decía, ¿y eso qué es? ¿Para qué sirve? Ahora, después de vivir una pandemia, después de vivir momentos complejos, la gente le vuelve la cara a la filosofía. Y eso está fantástico. Pero lo que es importante no es la filosofía en sí, el hecho de pensar nada más. Lo que es importante es lo que la filosofía propone. Lo que la filosofía propone como elemento con el que conducirse en la vida, elemento para descubrir cosas, para descubrirnos nosotros mismos, para entender, creo que nuestro mundo, para entender la historia, para entender tantas cosas y sobre todo ser capaces de vivirlas y de cómo nosotros nos conducimos por la vida. Esa es la gran propuesta de la filosofía y como veis no es tan reciente, creo que lleva unos cuantos miles de años tratando de saber vivir y saber entender la vida. Es por eso que hoy por hoy está Nueva Acrópolis tratando de esa propuesta y como escuela de filosofía trata de volver a reactualizar ese mensaje que siempre ha existido en la filosofía. Los héroes. ¿Qué tienen que ver los héroes con la filosofía? Mucho, muchísimo. Tanto es así que los mitos donde aparecen los héroes, aparecen prácticamente en muchos, en esos mitos aparecen muchos elementos filosóficos y cosas que muchos filósofos han utilizado para explicar o reactualizar ese mensaje que nos viene desde el fondo del tiempo. ¿Dónde hay héroes? En dos sitios. En todo el tiempo, en toda época, en todo continente, en cualquier elemento que ha hecho el hombre, en la ciencia, en la política, en el arte. En todo eso siempre nos vamos a encontrar ejemplos que nos han llegado hasta nuestros días como héroes. A veces a través de las historias o a través de acontecimientos históricos, otros a través de los mitos o a través de símbolos. Los mitos, sabéis que a veces mezclan un poco la historia con un elemento que tiene más una enseñanza trascendente que otra cosa. Pero ahí tal vez está la gran particularidad de entender qué es esto del héroe. Porque claro, para no sé qué idea tenemos o qué idea maneja todo el mundo del héroe. A veces, los que son un enamorados del mundo clásico, pues pensarán en Aquiles, pensarán en Héctor, pensarán en los hermanos Ajax o pensarán en Hércules. Y habrá otra gente que, dado que hay ahora mismo una gran proliferación del cómic y de determinadas series, pues pensar en Superman, no sé, Linterna Verde o Spiderman, ¿no? De héroes del celuloide, que están fantásticos, pero, oye, que también siempre nos despiertan, o en todo ello siempre hay un elemento común, si os dais cuenta. Hay una ética o hay una serie de principios y valores que definen. Y eso es muy interesante, eso es tremendamente filosófico, muy filosófico. Porque si no, ¿de dónde sacamos todo eso? ¿Por qué un héroe siempre defiende la verdad, la justicia, defiende al débil? ¿Por qué? Probablemente es porque sea un anhelo humano, yo creo que sí.
Por eso nos lo encontramos de mil formas. Tanto es así que hay un señor fantástico que escribió un libro muy recomendable, que es El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell, conocido por algunos. Pero lo interesante que nos dice este hombre en el libro es que probablemente la figura del héroe sea solamente una. Por eso tiene mil caras, mil maneras de mostrarse en función del momento histórico, en función también un poco de la imaginación de ese pueblo, en función de lo que se quiere realzar del ser humano en sí. Pero ahí siempre nos vamos a encontrar eso, un elemento común. Un elemento común y además común en todo el orden. Es decir, es casi un elemento universal. Un chino y un indio y un norteamericano se pueden reconocer en la figura del héroe, independientemente de su cultura, independientemente de su lenguaje. Y eso es muy interesante, porque empezamos a encontrar con elementos universales, elementos que responden netamente al ser humano. Ya no depende tanto ni de la condición económica, ni de la condición social, ni de otros condicionantes que existen en nuestro mundo y que han existido a lo largo del tiempo y existirán a lo largo del tiempo. Pero hasta en eso nos vamos a encontrar, ¿sí? Por lo tanto, creo que ver este elemento del héroe desde un punto de vista filosófico nos puede ayudar muchísimo a encontrar esos elementos universales donde podemos reconocernos todos. Y cuando digo todos, es todos. ¿Sí? Por eso es tan interesante preguntarnos dónde están los héroes. Probablemente esta pregunta la responderemos al final. ¿Por qué? Porque, ¿qué entendemos por héroe? Yo he traído a alguien conocido por todos, que es Platón, donde en un diálogo el Cráquilo nos da una definición de qué es el héroe. Y además él nos viene a traer una etimología ática, es decir, una etimología griega. Os la leo. En ese diálogo, en un fragmento, que además el Cráquilo os lo recomiendo porque es muy divertido, es precioso porque describe muchas de las etimologías griegas, ¿sí? Palabras que no han llegado ahora, y ahí vamos a encontrar elementos muy, muy útiles y además que nos van a servir para entender también incluso nuestras palabras, que a veces no sé si todos entendemos lo mismo. Fijaos, el héroe. ¿No sabes qué son los héroes? ¿No sabes que los héroes son semidioses? Y Hermógenes le pregunta, ¿y qué? Sócrates le responde, todos sin duda han nacido del amor de un dios por un mortal o de un mortal por una diosa. Con que si observamos también esto en la lengua ática arcaica, lo sabrán mejor, te pondrá de manifiesto que en lo que toca al nombre, está muy poco desviado del nombre del amor, Eros, del cual nacieron los héroes. Para aquellos que, a lo mejor Eros, a algunos suena raro, conocemos más por el nombre romano que es Cupido, pero es el mismo símbolo, ¿sí? Eros, Cupido. Pero Eros es la raíz de ese elemento héroe. Interesantísimo. ¿Qué nos describe aquí nuestro queridísimo Platón a través de Sócrates en un diálogo? Que probablemente el héroe es una mezcla de dos naturalezas. Eso coincide con la definición que nos dicen del hombre en tanto la filosofía clásica como la filosofía oriental. Que el hombre es un elemento complejo, muy complejo. Tan complejo que no lo entendemos ni a nosotros mismos a veces. O casi siempre. No, somos complejos. ¿Pero por qué? La complejidad no la define aquí Platón. Porque hay dos naturalezas aparentemente opuestas, que es ese elemento mortal y ese elemento divino, y cómo esa conjugación, de ahí surge el héroe, o en una clave también el hombre, que tiene que descubrir esa parte trascendente. Es tan interesante, y os lo digo por esa concepción filosófica que también hay del ser humano, porque en el héroe, además, dice, bueno, entonces, si el héroe es muy parecido al hombre, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Que en realidad el héroe empieza a percibir esa parte divina dentro de sí. Empieza a percibir que hay algo
que tiene todo el mundo, pero él lo percibe. Empieza a ver que tiene que llegar a eso. Tiene que despertar ese elemento divino que hay en él. Pero fijaos, ¿hasta qué entendemos por lo divino? ¿Qué entendemos por aquello que no percibimos, que no sabemos si existe, que incluso la filosofía llega planteándose qué es el alma, qué es lo divino, qué es el teos en nosotros? ¿Sí? Platón en ese mismo diálogo también nos define qué es la palabra teos, lo cual es súper interesante, porque la palabra teos es la palabra que nosotros utilizamos de Dios y por lo tanto que de ahí viene lo divino, ¿sí? De ese elemento teos. Pues fijaos, Platón dice que teos es lo inapresable, aquello que está literalmente traducido del griego arcaico a la carrera. Porque decían que los griegos en un momento veían divinos los elementos como el sol, la luna, las estrellas, y cómo todo eso que le otorgaba un poder divino, porque de ahí procedía la vida, ¿sí? Del sol obviamente, de la luna porque rige muchos de los elementos biológicos de la propia vida, las estrellas que nos fascinan a todos y no sabemos muy bien por qué, pero ante un cielo estrellado hay algo que nos conmueve. Todo eso Platón lo define en esa lengua ática, arcaica, que es lo inapresable, aquello que por mucho que tú corras detrás de ello, nunca llegas a alcanzarlo. Eso era teos. Pero también lo que provoca en el hombre ese contacto con teos. Hay algo que le hace percibir lo trascendente en él, porque comparte esa naturaleza que ve. Por lo tanto, el héroe es aquel que empieza a tener conciencia de ese elemento divino, de ese elemento trascendente. Pero esa propuesta tenemos que también reconocerla en nosotros mismos, no solamente en el héroe, sino en cada uno de nosotros. Fijaos que eso además lo tenemos repleto a través de muchos símbolos. Yo he traído aquí un power en 3D, ¿sí? Que es San Jorge. San Jorge es un héroe, por todos conocidos. De hecho, es hasta la bandera de nuestra ciudad. No sé si la bandera de nuestra ciudad es la cruz de San Jorge. San Jorge es un héroe. Y también aquí está representado ese elemento que nos dice Platón. Dice, ¿cómo se representa aquí? En muchas maneras. Lo traigo en 3D, pero también lo traigo ahí porque hay distintos elementos de San Jorge. Fijaos. En San Jorge, aquí hay como 3 naturalezas, ¿veis? Incluso aquí también, que es otra manera que no es tan habitual de verlo. Nosotros siempre vemos la parte de San Jorge y el dragón, pero ¿y esta dama? Para muchos no es conocido, para otros sí. San Jorge, en realidad el caballo y el caballero, representan en una parte la conciencia, que es el caballero, y el caballo, que es la naturaleza noble que hay en nosotros. Esa parte animal, pero es noble. No está desvirtuada. El caballo, de hecho, hace caso al caballero. Tiene sentido y se vuelve noble porque hace caso a la conciencia despierta, que es el caballero. Pero fijaos, la unión de esos dos despierta una sombra. Y es el dragón. El dragón, si os dais cuenta, coincide con la sombra que proyecta la unión del caballo y el caballero. Qué interesante. Si no existiera conciencia y caballo, no existiría el dragón. O sea, por lo tanto, el dragón es la primera prueba que ha de superar todo ser humano, o toda persona que empieza a descubrir ese elemento divino que hay en él. ¿Por qué? Porque se despiertan sombras, se despiertan las contradicciones que hay dentro de nosotros, se despiertan aquellos elementos que hasta nos cuesta comprender de nosotros mismos, ¿sí? Cómo a veces podemos ser tan buenos y no tan buenos, por no decir malos, ¿sí? Cómo a veces podemos hacer cosas maravillosas y a veces cosas tan terribles. Porque todos de alguna manera llevamos un dragón, pero un dragón rectante, que es ese símbolo, el dragón que no es capaz de volar. Es un dragón que siempre va por el suelo oscuro, raro, deforme. Pero eso es lo que tiene que vencer
esa unión misteriosa de esa parte noble que también hay en nosotros y esa conciencia que empieza a despertar y a percibir lo divino. Todavía no hemos hablado de la dama. La dama aquí representa lo que vamos a descubrir si vencemos al dragón, que es la parte divina e inmortal, o el espíritu, que reina dentro de cada uno de nosotros. Esto es tan viejo como el antiguo Egipto. Porque vosotros diréis, bueno, esto es un símbolo medieval, o no tanto. Es la lucha entre Horus y Set. Eso es un San Jorge de la iglesia copta. Y en realidad, si os dais cuenta, es el mismo símbolo. Lo que pasa es que eso, cuando nos viene en la mitología egipcia, forma parte del mito siriano, esa lucha por descubrir ese espíritu en una clave humana, lo que hay dentro de todo ser humano, pero que está oculto. Hay que vencer a un dragón, o en este caso, el cocodrilo, que era una de las formas de Set. ¿Sí? Que Set no era malo, era la parte indómita y salvaje. Aquello que está, aquella parte de la naturaleza que no conoce orden. Por lo tanto, el dragón no es ni bueno ni malo. Es simplemente aquello que tenemos que vencer, aquello que tenemos que saber dirigir, aquello que tiene que servir a ese elemento más divino que hay dentro de nosotros. Por lo tanto, creo que la propuesta que a veces nos hacen determinados mitos y determinados símbolos es mucho más profundo que a veces una lectura simple que llega incluso a hacerse de San Jorge. No sé si se habéis visto, a mí me molesta muchísimo, pero muchísimo, cuando se hace una lectura simple del mito, porque se cae en el ridículo. Y hay que ver a veces desde cuándo nos llegan, porque probablemente hay un mensaje mucho más profundo, mucho más atemporal y real de lo que nos podemos llegar a imaginar. Porque fijaos, si no viene desde hace tanto tiempo, ¿desde cuándo hace que el ser humano no se propone esto de lo que estamos hablando hoy? ¿Sí? Fijaos, no solamente es universal, es atemporal. No tiene tiempo. O sea, esto del héroe es algo que nos podemos ver reflejados con tantos seres humanos del pasado y con tantos seres humanos del futuro. Por lo tanto, es muy importante que empezamos a ver dentro de nosotros ese elemento heroico como símbolo y tal vez como una realidad que hay en cada ser humano. Pero lo importante de todo esto, lo importante de todo esto es si nos identificamos con el héroe, ¿no? Porque claro, yo entiendo que a veces, oye, sí me identifico porque me he visto como un héroe. Hombre, no es cuestión de ir por la calle con una capa, con una malla ajustada, con una armadura, o o ir a caballo. No se trata tanto de eso, ¿sí? No sé si habéis visto algunas veces las reuniones de las Comic Con, ¿no? De que va todo el mundo. No se trata de eso. Creo que la propuesta, o muchas veces el elemento de la identidad, ¿sí? Que creo que es un elemento que preocupa muchísimo a la gente, especialmente a la gente más joven. Preocupa mucho la identidad, ¿quién soy? Pero claro, para llegar a la identidad tenemos que recorrer un largo camino, o un camino precioso que es el de la identificación. Me identifico con el héroe, me identifico con esa realidad de la que me hablaba Platón. ¿Soy realmente esa unión de esas dos naturalezas? ¿Hay en mí ese elemento divino, ese elemento trascendente? ¿Reconozco lo trascendente en la naturaleza y en lo que me rodea, en los acontecimientos? Me pregunto por todo aquello que nos acontece, si realmente hay algo más allá de lo que solemos ver. Esas preguntas forman parte del camino de la identificación, forma parte de
ese ir al quién soy yo, ¿sí? Al quién soy yo. Y lo necesitamos tremendamente. Los griegos nos ayudaban en que era necesario tener un tipos, un tipo, tener un molde, una idea, un ideal sobre el cual proyectar o sobre el cual proyectarnos, ¿sí? Ahí tenéis a dos estatuas que me encanta, que es el Kouros y la Coré, que son como seres humanos que están congelados en el tiempo. No se sabe si son jóvenes, si son viejos, o si son adultos. Incluso hasta su efigie, que sabemos que griega, es medio griega, medio egipcia, una cosa extraña, ¿sí? Pero reflejan o trataban de simbolizar un tipos, una idea, un elemento, un molde sobre el cual el hombre debería de proyectarse. ¿Qué es lo que trataban de hacer con todo eso? En realidad, ¿qué es la propuesta filosófica? Cuando nosotros nos imaginamos al héroe o a ese hombre con mayúsculas, ¿qué virtudes le ponemos? ¿Cuáles son los elementos en los cuales nos identificamos todos? Porque esto es un elemento interesante. Si todos queremos justicia, si todos queremos verdad, si todos queremos belleza, si todos queremos cultura, todos entendemos lo mismo por cada una de las cosas, todos tenemos el mismo tipos sobre el cual proyectarnos. Creo que esa es una gran propuesta humana. Si no nos ponemos de acuerdo en qué es la belleza, ¿cómo vamos a mirar todo hacia lo bello? Si no sabemos ponernos de acuerdo en qué es aquello que es bueno para cada uno de nosotros, o que es bueno para la humanidad, ¿cómo vamos a buscar la bondad? Necesitamos tener un tipos, necesitamos tener una idea, o necesitamos tener un ideal, que es lo que también nos han propuesto todos los grandes filósofos de todos los tiempos. Necesitamos un ideal. ¿Qué es un ideal? Eso, una idea viva, una idea que no solamente nos ayude a pensar, sino que nos ayude a vivir y sobre todo a dirigir nuestra vida en un sentido. Que nuestras acciones tengan un sentido. Que todo aquello que nos propongamos tenga un sentido. Pero no cualquiera, no, un sentido trascendente. Un sentido que nos ayude a conjugar esos dos elementos que hay en nosotros, esas dos naturalezas que hay en nosotros. Que incluso nos ayude a superar nuestras propias contradicciones. Que no pasa nada por el hecho de tenerlas. Lo que hay que saber es resolverlas. Hay que saber conjugarlas. Hay que saber vencer a los pequeños dragones que cada día tenemos. Había una filósofa que decía, más que dragones tenemos lagartijas. Porque a veces lo que más nos cuesta es que es el día a día, lo cotidiano, ¿sí? A veces uno piensa, ¿dónde está el dragón? El dragón está en las pequeñas cosas. En saber ser bueno, bello, justo, todos los días de nuestra vida. Para eso necesitamos una dirección clara, una dirección definida, algo que nos ayude a identificarnos para saber quién soy. Para saber quién soy. O quiénes somos, que eso también es interesante. Aquí os traigo también otra cosa bellísima, porque aletheia, o aletheia, creo que se pronuncia, es la palabra que utilizaban los griegos antes de filosofía. ¿Sabéis? Aletheia. ¿Qué quiere decir aletheia? Desvelarse. Saber descubrir la verdad que hay en todas las cosas. Saber descubrir la verdad que hay en nosotros mismos. Hoy traigo esa imagen que es la verdad saliendo del pozo. Me ha encantado cómo quieren que esté en el pozo. Y el descubrimiento de la verdad.
o el triunfo de la verdad. Creo que eso está en Bretaña y esto no recuerdo el museo. Le Triomphe de la Vérité. Bellísimo. Fijaos qué elemento. Creo que lo he hecho bien. Gracias. Incluso yo. Incluso no ha venido. Me emociono. En las dos coincide una cosa que es el elemento del fuego o del espejo que refleja el sol. ¿Veis? A veces los símbolos nos revelan cosas. No sé si os pasa cuando habéis visto esas dos figuras femeninas tan bellas y algunas de esas están saliendo, ¿sí? Revelándose incluso. Qué necesaria es descubrir la verdad o que la verdad salga del pozo en días como hoy. En días en los que vivimos situaciones tan trágicas, ¿no? Necesitamos ver la verdad. ¿Qué verdad? Eso es lo que hay que descubrir. Esa es la aletheia. Saber descubrir o desvelarnos a nosotros mismos. Saber desvelar aquello que hay en toda la naturaleza. ¿Qué verdad esconde? ¿Qué hay de divino o qué hay de teos en todo aquello que nos rodea? Hasta en las circunstancias que podemos vivir todos los días. Detrás de todo eso hay una oportunidad para descubrir y desvelar la verdad. Quedaros con esa palabra, aletheia. Es la que se utilizaba antes de filosofía. Filosofía es la búsqueda de la verdad, ¿no? Aletheia es esa desvelar la verdad. Toda esta propuesta que nos hacen, ¿para qué? Para que entendamos que hay un viaje. En realidad, el héroe, o todo este camino, si me apuráis, este sentido heroico de la vida, este sentido heroico de nuestra vida, no la de otros, no la nuestra, todo comienza por un despertar. No todo despertar es agradable. A veces tomar conciencia no es agradable. Pero no hay nada más maravilloso que darse cuenta de algo. El despertar es poder ver en nosotros mismos o intuir a veces eso que nos propone Platón. Que existe esa naturaleza en nosotros, pero que una tiene que primar sobre la otra. O una tiene que dirigir a la otra. Ese despertar es a veces lo que también han llamado el despertar de la conciencia. Ahí nos vamos a encontrar muchísimos, casi todos los mitos. Todos los mitos del héroe comienzan por un despertar. Arjuna, en esa epopeya del Bhagavad Gita, comienza con un despertar. De hecho, es la gran clave del Bhagavad Gita, el despertar de la vida. O, yo digo yo, en el caso de Teseo, llega un momento en el que se da cuenta que tiene que emprender ese viaje en la vida. Tiene que defender algo. O Perseo también despierta y sabe que tiene una misión que solo le corresponde a él. O Jasón con los argonautas, en búsqueda del vellocino de oro. Siempre nos vamos a encontrar el despertar como un elemento continuo a lo largo de todos los mitos y toda la filosofía. Por lo tanto, también hay algo en nosotros que despierta en algún momento. ¿Sí? A veces, la búsqueda de la verdad comienza con ese despertar. A veces ese despertar es una necesidad que no sabemos muy bien de dónde sale, pero es una necesidad. A veces no tiene ni palabras. ¿Qué necesitas? No lo sé, pero necesito algo, ¿sí? Algo distinto a lo que tengo ahora. Y dices, ¿es que te va la vida mal? No, exactamente. No es que me vaya mal, pero sé que necesito algo. Ahí comienza la búsqueda del filósofo. Ahí comienza la búsqueda de todo ser humano. Ese es el despertar. O algo parecido a eso. ¿Sí? Siempre hay un despertar. La elección. Si hay un despertar, después sigue la elección. Hoy traigo esta imagen de Matrix, que ahora está de moda. Y yo el otro día digo, no, Matrix tenía 20 años, la primera película de Matrix. Pero ya es un clásico. Ya es un clásico. Pero la elección.
La elección tiene algo particular. Y creo que conforme yo, o tal vez, no sé, soy yo que me voy haciendo mayor, te das cuenta que la elección tiene mucho que ver con la libertad. Pero creo que no todos entendemos lo mismo por libertad. Uno es libre de elegir en la vida. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces, una vez elegido, dice, bueno, ahora soy libre para hacer lo que me dé la gana. No, querido amigo, esto no funciona así. La vida no funciona así. Si uno elige, ya hay algo que te compromete. Esa es tu libertad. Pareciera que el compromiso, palabra maldita, ¿sí? Sí, porque a veces hay palabras que conforme más suenan en la cabeza, compromiso, empiezan a rebotar, ¿no? Entonces, el compromiso, no es así, no es así. El compromiso es algo natural y surge de una elección. El compromiso surge de la libertad. Y eso tenemos que entenderlo. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a la elección. Ojo, ¿sabéis dónde surge el miedo? En saber si necesito la seguridad de que esto que he elegido es fantástico. Si esperáis el certificado de la elección segura, mal vamos. No existe ese certificado, ¿sabéis? La elección es tuya. Aunque te lo hayan recomendado 1000 veces, aunque lo leas en 1000 libros de filosofía, aunque lo leas en 1000 libros de lo que sea, nadie te va a decir la elección que tienes que tomar es esta, ¿sí? Es más, si te lo dicen y lo hacen, no es una elección. Te has dejado llevar. Por lo tanto, no hay libertad. La elección, siempre todos los grandes sabios te han dicho, vamos a ver, la cosa va por aquí, tú eliges, ¿sí? Nadie te dice el cómo ni el qué. Porque si fuera así, romperíamos uno de los principios más básicos, no solamente del héroe, sino del filósofo y del ser humano, que es la libertad. Pero la libertad está en la elección. Tú eliges libremente. Una vez elegido, asume las consecuencias. Ojo, me equivoqué, pues ya sabes que no tienes que hacer, o ya tienes más clara la elección. Una filósofa que le escuché hace tiempo, que decía, mira, o sea, yo recuerdo en esa conversación, y digo, la determinación a veces, la determinación es muy buena, es fantástica. Y cuando una persona se determina, eso está muy bien, ha elegido en su vida. Ahora, esa persona ya sabrá si es lo aceptado o no lo aceptado, pero es muy bueno. Ahora, ¿qué es lo que suele pasar? Si es lo que a nosotros nos gusta, cuidado. La elección no entiende de gusto, entiende de la libertad de cada ser humano. Por eso es tan importante en esa conquista de uno mismo, en esa entender quiénes somos, la elección. Toda elección es primordial. Y además, lo que ello implica. Que a veces implica un deber moral, un deber ético, tantas cosas. ¿Sí? En ese camino, o en ese elemento del despertar del héroe, siempre nos vamos a encontrar, o necesitamos, el ser humano necesita de alguien que le enseñe. Aquí he puesto dos imágenes, una muy antigua, tanto que milenaria, a Krishna con Arjuna, y otra más reciente, del siglo XX, que es a Yoda con Luke Skywalker. ¿Habéis dado cuenta que entre ambos hay, bueno, el Bhagavad Gita, no sé cuántos años, pero se nos pierde un poco en el tiempo, unos cuantos miles de años, ¿sí? Unos cuantos miles de años. No me atrevo a dar fecha. Si la segunda imagen no parece antigua, imagínate la primera. Y esta es de los años 80. Bueno, de los años 70 creo que le pondré. Pero, ¿no veis que es lo mismo? Lo mimitico. Detrás de todo eso hay una verdad diferente.
Muchas veces os encontraréis que efectivamente, en el caso de Krishna o Yoda, representan al maestro interior. Pero eso ocurre una vez que hemos descubierto a lo divino que hay en nosotros. Cuando comienza toda búsqueda, cuando comienza todo ese camino heroico, necesitamos de alguien que nos enseñe. Necesitamos de alguien que nos transmita su experiencia. ¿Sí? Ese que nos transmite su experiencia no nos va a decir lo que tenemos que elegir. Nos va a decir, la elección es tuya, pero siempre nos va a aconsejar. Una de las cosas del mito de Arjuna es bellísimo porque cuando vemos en el Bhagavad Gita todo el proceso que hay en Mahabharata, cuando se va a dar un gran conflicto, los dos que entraban en liza, que era la tribu de los Pandavas y la tribu de los Kauravas, van a buscar a Krishna. Krishna, que bueno, es un dios, Krishna tenía dos cosas, o ofrece dos cosas a esos dos enemigos que iban a entrar en conflicto. A los dos le dice, yo te ofrezco, puedo ofrecer dos cosas, mis ejércitos, que es el mejor de los ejércitos, y mi consejo. Los Kauravas eligieron los ejércitos y los Pandavas eligieron el consejo de Arjuna, pero el consejo de Krishna. Y fijaos, antes de entrar en liza Arjuna, que tiene que librar un conflicto importante, toda la obra del Bhagavad Gita, que es el consejo de su maestro. El consejo de su maestro de por qué tiene que elegir, el por qué ha de enfrentar aquello que tiene que enfrentar. A veces el conflicto dentro de nosotros mismos es inevitable, porque tenemos que vencer a un dragón. ¿Sí? Es un conflicto inevitable. Ojalá, pero parece ser que en la vida, si os dais cuenta, siempre existe el elemento, ¿por qué tengo que enfrentar esto? Porque es lo que te corresponde. ¿Sí? Cada vez que uno tiene que subir un escalón, tiene que hacer la fuerza necesaria para subir un pie y otro. Subir solo, uno no sube la escalera solo, ¿sabéis? No es muy difícil, salvo que sea una escalera mecánica, pero en realidad todo en la vida requiere de un paso, y de otro, y de otro. Esas son las pequeñas pruebas que tenemos que vencer. Esos son los pequeños dragones que tenemos que vencer. Pero además, para dar los pasos, necesitamos saber dar los pasos adecuados. No perder el tiempo, no perdernos por los caminos. No perdernos en determinado pericueto que a veces nos suele pasar porque la mente nos juega malas pasadas, ¿sabes? Todo el mundo tiene claro qué camino tiene que coger si va de Almería al Cabo de Gata, ¿sí? En teoría. Después resulta que si nosotros nos damos cuenta cómo funciona nuestra mente, nuestra psique, dice, yo voy para allá, sí. Y después cuando te pones a caminar, dice, uy, qué flor más bonita, mira qué monte más bonito, uno, el monte. Y después ir al monte y dice, uy, tenemos un bar, qué bonito, y después el Cabo de Gata, ¿dónde queda? Ah, que íbamos al Cabo de Gata y estoy por el Ix, no hemos despistado, ¿no? Es así. Si no, fijaos lo que hace nuestra mente en el día a día con nosotros. Hoy me he propuesto leer este libro fantástico, maravilloso, no regué las plantas esta mañana. No regué las plantas y cuando va a regar las plantas y el tenderete, llevan 2 días y va a coger el tenderete, me apetece un café. Sí. Y después cuando va por el café y unas tostaditas, en fin, a veces somos así. Os pongo este ejemplo un poco, pero fijaos a veces por qué el derrotero nos lleva a la mente, ¿sí? Por eso a veces necesitamos un maestro, o necesitamos alguien que nos recuerde cuál es el camino que hemos elegido. Todos necesitamos alguien que nos enseñe. Todos tenemos un ejemplo, alguien que nos sirve como referencia, alguien que tiene más experiencia que nosotros en vivir determinadas ideas. ¿Sí? Todos lo necesitamos. Por eso es tan importante los ejemplos u otros héroes que nos han precedido. Aquí tiene más sentido, ¿no? ¿Dónde están los que nos precedieron? Porque aquellos que nos precedieron, algunos, lo tenían bastante más claro que nosotros. ¿Sí? A veces la tecnología nos ha despistado demasiado.
Creemos que la tecnología no va a solucionar el tema y no hemos olvidado que somos humanos. No somos chips, no somos perfiles de una red social, no somos una foto, somos otra cosa, distinta, bastante muy distinta. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos puede traspasar el umbral? Sí, ciertamente. Hay un momento en el cual se traspasa una puerta de no retorno. Eso es verdad. Aquí, esta escena, no sé si la recordáis de Señor del Anillo, aquí es donde están comenzando el viaje, ¿sabéis? Cuando salen de la aldea. Y en ese momento Sam le dice, señor Frodo, esto es lo más lejos que he estado de mi casa en mi vida. Dice, pues es muy interesante, Sam, porque ya mi tío me decía que cuidado cuando sales de casa porque no sabes a dónde te van a llevar tus pies. Hay un momento en el que en la vida uno traspasa una frontera, un umbral donde ya no hay marcha atrás. ¿Sí? Y eso es muy interesante también, porque eso nos da una cierta tranquilidad y una cierta seguridad, aunque a la vez también se mezcla con una cierta incertidumbre. Porque ¿qué nos va a pasar a partir de aquí si yo no conozco qué es lo que hay? ¿No? Eso forma parte de la aventura, del riesgo de vivir. No se puede tener todo tan medido y tan tasado. Siempre hay un factor de riesgo, siempre hay un factor de aventura, siempre hay un factor de tener la tranquilidad de que debemos confiar un poco en la vida, de que todo lo que nos llega tal vez no sea tan malo, sino que hay que saber aceptar la adversidad y las circunstancias. Y eso creo que es un punto de no retorno. Ya es un decir, no voy a ser más el de antes, o hay algo de nosotros que dejamos atrás. ¿Sí? Eso en todas las culturas y creo que también en todos los mitos es lo que se llamaba los ritos de paso. ¿Sí? Los ritos de paso es cuando ya el niño deja de ser niño y empieza a ser un adolescente. Ya después había otro rito de paso donde el adolescente dejaba de ser adolescente y era un adulto. ¿Sí? Esos ritos de paso eran muy interesantes porque ya no vas a volver a ser ese niño, ya no vas a volver a ser un adolescente. No pretendas vivir con 60 años como cuando tenías 30, ¿sí? Porque ya cruzaste eso. Eso creo que también en nuestra sociedad es muy necesario tener claro. Y no ser infantil en ese sentido. No pasa nada. A mí se me cayó el pelo. Ya está. ¿Que me voy a Turquía y poner? Sí, pero se va a notar que es de postín, ¿me entendés? Porque hace ya 10 años que me... Hombre, te he crecido, tío, ¿te has dado cuenta? Todo mi respeto a la gente que no pasa nada, pero que aceptar determinadas cosas no pasa nada. Hay que saber pasar a determinado umbral. Y ya está. A veces lo que pasó, pasó. Y menos mal que pasó. ¿Sí? Menos mal. Cuando hay cosas que sabemos aceptar, que hemos pasado un umbral, sabemos que hay cosas que ya no nos van a pesar. Es como si dejáramos una mochila, un lastre. ¿Sí? A veces eso nos viene muy bien con antiguos rencores, antiguas ideas, incluso prejuicios que tenemos nosotros mismos. Cuando uno ha pasado un umbral, hay cosas que sabemos que tenemos que soltar porque ahora son un estorbo total. Por lo tanto, es bueno, es maravilloso poder sentirse o poder sentir que he dado un pasito para adelante y a partir de aquí y ahora las cosas van a ser bastante distintas o van a cambiar. No pasa nada. Y cuidado que si la vida nos lleva a algunos sitios, pues tranquilos. Tranquilos, ¿por qué? Porque hay algo de nosotros que es necesario que muera, en el sentido filosófico. ¿Sí? Cuando hay cosas que mueren, quiere decir que hay cosas que ya no van a volver a ser. O no podemos volver a ser aquello que pensábamos que era. Otro de los elementos que pasan a lo largo de la vida son las primeras pruebas. Y aquí he puesto amigos y enemigos y almas mágicas. Esto nos lo dice mucho Joseph Campbell en ese libro que os citaba antes, porque es cierto que cuando uno empieza a caminar en la vida con este sentido heroico y filosófico, con este sentido de búsqueda, con esa dirección de la que hablamos, con ese tipos,
resulta que efectivamente empiezan a aparecer las primeras pruebas, las primeras adversidades. Y ahí, curiosamente, si a veces los mitos también nos encontramos con que esos primeros enemigos después también se convierten en nuestros amigos. Os he puesto esa imagen de Arturo, eso es de una película, se llama Excalibur. Arturo lucha con Urien, ¿sí? Y Urien, que era en principio su enemigo, después se convierte en un caballero de la tabla redonda. Es más, Urien después le coge la espada y lo arma caballero, ¿sí? Y dice, yo ahora, tú eres mi rey. Eso es maravilloso porque, bueno, en otra escena también le pasa con Lanzarote del Lago. Todo esto está dentro del ciclo artúrico, otro mito magnífico, lleno de personajes heroicos y donde nos vamos a encontrar muchos elementos que creo que también nos pueden ayudar. Lanzarote en un principio también es su enemigo. Dice, por aquí este puente es mío y por aquí no pasa. Luchan y después se convierte en su mejor amigo. Qué cosas tan curiosas. Probablemente esas pequeñas adversidades que nos encontramos a veces materializadas en una persona, a veces en una circunstancia, a veces en algo doloroso, puede ser que se convierta después en nuestro mayor aliado. A veces una circunstancia dolorosa es tan necesaria para saber cuánto queremos a la gente, o cuánto, ¿qué digo yo? Cuánto necesitaba dar este paso. Pero sin embargo para eso he tenido que pasar una pequeña primera prueba, ¿sí? Todas esas pruebas son preparaciones que nos va dando la vida para después enfrentar una gran adversidad. También aparecen armas mágicas. Ahí aparecía, os pongo la figura de la dama del lago con Excalibur, ¿sí? Que de hecho se le aparece a Arturo en un momento dado. También me recordaba una poesía de Amado Nervo, que creo que son más poetas, a ver si logro recordar, que en una poesía que se llama Fides, dice: aquel que alienta una fe tenaz, al lado más torvo compromete en su favor, ¿sí? Aquel que es así, ¿verdad? Sí. La recordaba porque es cierto. Si cuando uno tiene clara su decisión, cuando uno tiene clara la dirección en la vida, aparecen hados, elementos que te ayudan a caminar. A veces son esas armas. ¿Qué son esas armas? Virtudes que uno jamás pensaba que podía tener. Fuerzas que salen, dice, yo jamás pensé que tenía esta fuerza. Dice, ¿dónde ha salido? No lo sé. Pero a veces es la propia determinación de un ser humano lo que le lleva a despertar esa fuerza o comprometer a un hado que pasaba por su lado y que le ayudaba a ese impulso. Eso en los mitos nos lo vamos a encontrar siempre, siempre. Y esa poesía de Amado Nervo la refleja tan bien, porque quien lo tiene claro, quien sabe, yo voy para allá, algo pasa, algo en la naturaleza se conmueve y algo nos pasa, algo se despierta dentro de nosotros. Y a veces son esas armas que nos ayudan, ¿para qué? Para enfrentar la gran prueba, al gran enemigo. Ahí he puesto a Perseo matando a la Medusa, una estatua preciosa de Donatello, y también a Teseo venciendo al Minotauro. Todas esas pequeñas pruebitas, todos esos pequeños elementos cotidianos, todos esos elementos que parecen que tenemos que ir superando y que nos cuestan, es la gran preparación para enfrentar una gran prueba, al gran enemigo, o aquello que más nos cuesta. A veces un dragón, a veces un minotauro, a veces la medusa. ¿Sí? Todo eso, ¿veis? O sea, es algo universal. ¿Qué es ese gran enemigo que hay dentro de nosotros? ¿Cuál es ese gran dragón que hay dentro de nosotros? Eso se nos revelará también. A veces es difícil decir, bueno, ¿cuál es? No sé, hay gente que tiene algo que le cuesta muchísimo. O hay gente que dice, yo con esto no voy a poder jamás en la vida. Bueno, más o menos tiene identificado quién es tu gran monstruo. Pero para enfrentarlo, claro, de nueva, de primera, es muy difícil. Necesitamos otros pasos previos para poder enfrentar a eso que nos cuesta muchísimo. Si todo esto es un proceso largo, tranquilo, sereno,
pero que sepamos que tenemos que enfrentarlo. Y después, cuando el ser humano ha logrado vencer todo eso, en ese periplo nos cuentan que después tiene que regresar a su día a día y compartir aquello que ha descubierto. Cuando empezamos a vivir esa condición heroica, uno de los elementos tan interesantes es que cuando hemos descubierto esas realidades, cuando hemos descubierto esas potencias que hay dentro de nosotros, tenemos que saber compartirlas para ayudar a mejorar nuestro mundo. Por eso, ¿dónde están los héroes? Aquí. Aquí. ¿Quiénes podemos cambiar el mundo? Los que estamos aquí y los que están allí. Hay tantos héroes como seres humanos capaces de descubrirse a sí mismos y de entender esa realidad trascendente que hay dentro de nosotros. Porque solo a través de esa realidad trascendente, solo a través de esa comprensión de que somos más similares de lo que nos creemos, que hay un elemento donde nos podemos unir como seres humanos, es donde vamos a entender que entre todos podemos cambiar, no solo cambiar el mundo, sino hacer un mundo mejor. Para eso necesitamos un ser humano mejor. Esa es la gran propuesta filosófica. Esa es la gran propuesta desde hace tanto y tanto tiempo. Y eso creo que es lo que realmente necesitamos hoy en día. No sé si os dais cuenta que hoy en día la polarización nos lleva a una separación. ¿Sí? Y a veces se nos obliga a polarizarnos y a elegir sin saber muy bien el qué y el por qué. Nadie nos explica. Simplemente nos dicen, elige porque tienes que elegir. Sí, cuidado. Si antes hemos hablado de la elección, tenemos que saber a qué nos comprometemos con la elección. No puede ser una elección banal, porque una elección lleva a una posición del ser humano. Entonces, en el mundo en el que vivimos, ¿no os dais cuenta, o no sé si compartís conmigo, que cada vez que nos separamos, esos que se separan además después se vuelven a separar, y hasta que el ser humano se fragmenta en tantas partes que no se reconocen ni el uno al otro? Tal vez la gran propuesta del mundo en el que estamos viviendo hoy, en 2022, no sea empezar a darnos cuenta que tenemos que despertar dentro de nosotros esa condición heroica para hacer grandes gestas. ¿Qué mayor gesta que la de ser un mundo unido? ¿Qué mayor gesta que la de entender que los seres humanos son hermanos? Como esa gran canción de ese gran himno a la alegría que nos hacía Beethoven, otro héroe de la música. ¿Qué mayor gesta que entender que somos una humanidad y que vivimos en una casa que llamamos tierra? Pero eso no pasa de la noche a la mañana. ¿Sí? No hay una píldora, lamentablemente, que nos lleve a esa comprensión o a ese elemento total. No. Necesitamos la transformación de cada ser humano, la transformación de cada individuo, la transformación de un ser humano en un héroe o en una heroína. Lo necesitamos. Porque cuando nos transformemos en esos héroes del día a día, cuando nos transformemos en esos héroes que entienden que hay un elemento trascendente dentro de él y que también lo tiene al lado y que lo tiene al lado, probablemente nos encontremos de otra manera. Y tal vez también nos miremos con otros ojos. Y tal vez también podamos cambiar el mundo. Joseph Campbell nos decía que después de eso, ¿sabéis qué pasaba? Que se producía otro despertar. Porque eso es un ciclo continuo. No creemos que el camino del héroe se termina con cambiando el mundo. Probablemente cambiando algunas cosas del mundo nos demos cuenta de otras cosas y tengamos que enfrentar otras pruebas y tengamos que encontrar a otras personas que nos enseñen algo más en profundidad de lo que no habíamos entendido. Nos enfrentaremos a otros dragones y volveremos siguiendo
cambiando el mundo y mejorando el mundo. ¿Dónde están los héroes? Ubi sunt, aquí. Que no os quepa ninguna duda. Los héroes, o los mitos, o todo aquello que nos recuerde a los héroes, son símbolos que en realidad nos ayudan a mirar hacia otro lado. Platón nos decía que uno de los grandes trabajos del ser humano es saber girar el espejo de su mente. ¿Sí? Me decía que la mente era como un espejo que gira. ¿Recordáis? Como ese que hemos visto del gato con el león, ¿no? Que es pues, ¿hacia dónde está mirando nuestro espejo? ¿Hacia ese tipos que nos refleja el héroe o hacia los elementos más draconianos que tenemos dentro de nosotros? Tenemos que saber dirigir nuestro espejo. Así que, queridos héroes, espero que os aventuréis en este camino heroico. Espero sobre todo que si alguna vez os preguntáis ¿qué puedo hacer? Busquéis la filosofía. La filosofía nos da muchas respuestas y muchas claves. Una de las grandes virtudes de la filosofía es que nos ayuda a orientar nuestra vida y sobre todo a que sepamos vivir de una manera heroica. Creo que la condición heroica es muy necesaria, hoy por hoy más que nunca. Y esto es todo lo que tenía que contar de los héroes. No sé si he respondido la pregunta de la conferencia, espero que sí. Y no sé si de esto que os he comentado queréis hacer alguna pregunta o lo comentamos en el bar, tomamos más tarde. Totalmente a vuestra disposición. Yo voy a beber un poquito de agua. ¿Sí? ¿No? Sí. Si no hay nadie más, sí. Creo haber entendido que todos podemos ser uno. ¿Por qué? Porque todos tenemos en nosotros esa doble naturaleza, como nos has comentado también. Creo, o a veces me parece, que el vivir con esa doble naturaleza no siempre es fácil de llevar. Tal vez nos podrías decir aconsejar algo, porque muchas veces pensamos que tenemos que matar ciertas cosas para poder mirar mejor hacia arriba. Haciendo eso a veces nos hacemos daño. Es una condición que es algo incómodo en nosotros, ¿no? No sé si me estoy explicando. Perfectamente. ¿Entendéis la pregunta esa? Sí, ¿no? La pregunta es muy amplia, o sea, sí. Pero si nos pudieras decir un poco acerca de cómo, nuestro día cotidiano, cómo conseguir eso, sin sufrir demasiado. Una gran pregunta, muchas gracias. Creo que una de las claves, no me voy a inventar nada, no voy a ser original. Creo que una de las grandes claves es la comprensión. Tenemos que comprender nuestra naturaleza díscola, por decir, ser amable. No siempre comprendemos aquello que nos traba en nuestra vida. No siempre comprendemos las causas que lo ha provocado. Y entonces comprender esa naturaleza, por decirlo de alguna manera, inferior, o que en realidad va un poco a su aire. Es decir, creo que no hay cosas malas en nosotros. Creo que hay cosas que no están educadas, ¿sí? No están direccionadas, no sabemos muy bien qué nos pasa. Por eso tampoco queremos cambiarlo sin saber comprender el porqué. Eso es así. Había un filósofo Sirán que decía, esto es como la pereza, ¿no? Yo quiero dejar de ser perezoso, pero si no comprendo la naturaleza de mi pereza, es muy difícil, porque dejaré de ser perezoso unos días, pero no he logrado transformar la causa que me provoca la pereza. Entonces, comprender esa naturaleza tal vez nos lleve a dejar de ser perezosos de una forma natural y sin dolor. Pero comprender esa naturaleza es fundamental. Así con tanto esas pequeñas lagartijas que tenemos, ¿no? Por no decir los grandes dragones. Esas pequeñas lagartijas que a veces nos dificultan tanto, o esas primeras pruebas,
necesitan de esa comprensión propia de nuestra naturaleza. No enfadarnos, no ser violentos con nosotros mismos, no ser mordaces, que a veces somos muy mordaces, es que soy un desastre. Oye, ¿por qué no un desastre? ¿No? ¿Por qué? Y comprender la naturaleza del por qué no un desastre. A lo mejor es un desastre en unas cosas y en otras cosas no. Si soy un desordenado, eres desordenado con lo que no te gusta, con lo que te gusta suele ser muy ordenado. Muy ordenado. O, ¿qué os digo yo? No sé, con tantas cosas. Comprender eso es el elemento fundamental. Y a veces para comprenderlo necesitamos de tiempo. Necesitamos saber observarnos desprejuiciadamente, liberarnos también de nuestros propios prejuicios. Son muchas cositas. Pero es un trabajo tranquilo, sereno, es lento, pero ya os digo, es decir, no existe una receta, existe una actitud. Y esa actitud de comprensión es fundamental, muy necesaria.